Hola queridos amigos, bienvenidos a uno de los últimos capítulos del ciclo 2024 de TLV1, de Contracara, aquí en TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera, la gente que ha colaborado durante todo este año para mantener a TLV1 y poder llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Esperamos que el 2025 también tengamos el apoyo y el acompañamiento de todos ustedes. Como siempre estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, nos ilumine, nos guíe en el buen camino, especialmente en estas épocas tan difíciles para nosotros, a nuestra Hispanoamérica, y como siempre decimos, por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como tenemos enemigos, lo que se llaman enemigos ocultos, enemigos abiertos, que no solo son enemigos de este canal, sino enemigos de la patria, le dedicamos esta oración. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquitito, tenemos la visita de un gran amigo que obviamente ha tenido una gran repercusión acá en la Argentina, amistades variadas en diferentes grupos y particularmente en temas también que hacen al encuentro de Buenos Aires, o lo que se llamaba el Foro de Buenos Aires. Lo he conocido, hemos tenido buenas relaciones, ha colaborado mucho en el armado, ¿no es cierto?, del Foro de Lima, también ha participado como abogado de militares en Perú, y ha tenido una gran repercusión, por supuesto, en lo que es en los análisis de política internacional y análisis en general de política. Así que vamos a tocar un poquito nuestras relaciones con Perú, nuestra gran amistad, etcétera, que llevamos tantos años y que debemos mantenerla. Para mí es un gusto presentar al abogado, doctor en filosofía, analista internacional, es docente, profesor del Instituto Superior de las Fuerzas Armadas del Perú. Para mí es un gusto compartir el programa con Sergio Tapia, doble Tapia. Así es. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Gusto de verte. Gracias por invitarme a tu programa. Y gracias por venir, siempre es un gusto, Sergio, aparte de que, bueno, había formado parte un poco, no sé, se había armado lo mismo que conocíamos del Foro de Sao Paulo y todos estos encuentros, Puebla, etcétera, se había conformado en Buenos Aires y creo que se detuvo, después ya no se hizo más. Lo que llamaba el Foro de Buenos Aires. El Foro de Buenos Aires y el Foro de Lima. No sé si se hizo antes en algún otro lado u otro. Pero que fue muy importante para traer a colación en el mundo de esta política que se aplicaba en toda Hispanoamérica, de este socialismo chavista, ¿no es cierto?, un poco cubano, que tomó como metástasis en toda nuestra Hispanoamérica. Y que de alguna manera empezó esta persecución, ¿no es cierto?, al mundo militar después de haber combatido en la época de la subversión, en los años 70, en todos nuestros países, ¿no?, una gran persecución sobre los militares, cuando era un tema ya resuelto, ¿no? Creo que el Código Militar de su momento ya había sentenciado a los que tenían que ser sentenciados, después viene la democracia, derogan en lo que es el Código Militar y pasamos ¿no es cierto?, a una persecución así indiscriminada, con mucho prevaricato, por supuesto con testigos falsos, hubo de todo. Acá hemos hecho varios programas al respecto. No niego de que algunos estén bien condenados, pero también empezó un empecinamiento, ¿no?, buscar el enemigo, y el enemigo tenía que estar ahí. Y el Foro de Buenos Aires medio como que revivió un poco las angustias que estaban pasando las Fuerzas Armadas, siendo el escarnio de los gobiernos estos populares, democráticos, socialistas. ¿Qué balance vos podrías hacer de este encuentro o contrabalance entre lo que era el Foro de San Pablo, el Foro de Buenos Aires? ¿Cómo siguió y por qué se descontinuó? Bien. Primero, el Foro de Sao Paulo era el sostenerse el movimiento revolucionario en América Latina en la medida que había terminado, había cumplido su ciclo vital, ya estaba quebrantado,
el sistema universal que dirigía la Revolución Mundial, fundamentalmente bajo el pilar soviético. Sí. Entonces, los revolucionarios en América Latina, o en América hispana, o luso-hispana, ¿no? Hicieron algo que fue habilidoso, ¿no? Tuvo su importancia y su perseverancia y sus frutos estratégicos y tácticos acá, que fue unirse entre ellos. Y por supuesto estaba Cuba entre ellos. Entonces era mantener la revolución y sostener los gobiernos y sostenerse entre sí. Ya no estaba papá URSS, ¿no? Papá soviético. Y hasta hoy día, ya con el liderazgo brasileño, con la plata venezolana y con la inteligencia estratégica cubana, esto ha dado sus frutos, ¿no? Desde el Perú es interesante para nosotros siempre destacar que fue la organización terrorista que tanto daño hizo en el Perú, cuyo nombre es Partido Comunista del Perú y cuyo seudónimo dado por otros, el apodo dado por otros es Sendero Luminoso, porque ellos nunca aceptaron ese nombre. El nombre es Partido Comunista del Perú. Es como si hoy día me roban a mí la billetera y digo, me la robó Beto. Vayan a buscar a Beto, ¿quién será? No, me la robó fulano de tal, si no, nunca lo van a identificar. Y eso ha pasado con el apodo Sendero Luminoso. Se escondió para la gente común en el Perú que los responsables de todo este desastre que hubo de criminalidad y desastres económicos que causaron era el Partido Comunista. Por eso es que después sale el mismo partido, con la misma gente, elegidos bajo la figura de Pedro Castillo como presidente de la República. Y hoy día aún está gobernando digamos, formalmente ese partido, porque la señora presidenta del Perú es de la fórmula presidencial, vicepresidenta de Pedro Castillo. Que no esté haciendo la revolución completamente o favoreciéndola del poder es otra cosa. Entonces, me parece a mí que frente al Foro de Buenos Aires fue un acierto frente al Foro de Sao Paulo fue un acierto de la iniciativa del Foro de Buenos Aires, pero no era un diseño igual. El de Foro de Buenos Aires fue instalar, promover la instalación y sostener gobiernos. El Foro de Buenos Aires fue unas redes de intercambio informativo sobre lo que pasaba con la persecución judicial de los militares en cada uno de nuestros países. No tenía una vocación política, claro, como ni golpista, ni tampoco... No, para armar gobiernos, ¿no? Claro. Como era lo del Foro de Sao Paulo, y que ahora continúa como el de la organización esta denominada de Puebla, ¿no? Ahora, hay otro foro, el Foro de Madrid, que sí más bien tampoco se asemeja al diseño del Foro de Sao Paulo. El Foro de Madrid también es algo como el Foro de Buenos Aires, pero para los políticos. El Foro de Buenos Aires fue para los militares y para los que teníamos experiencia de la defensa judicial de militares, de abogados y militares o militares y abogados. Esas son las diferencias de los tres foros que hay más o menos en los últimos escenarios. Cuando decías los foros estos, obviamente ellos querían instalar gobiernos socialistas, de hecho ponían dinero, ¿no es cierto?, canalizaban dinero por diferentes lados. Las maletas. Claro, las famosas maletas que se encontraban acá, ¿no es y cierto? las vieron también en el Perú, allá, las maletas. Y allá y todos lados. Ese socialismo que querían imponer, más allá de lo que pretendía el Foro de Buenos Aires, estaba también, no digo financiado, pero estaba con un cierto visto bueno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos también tienen sus gobiernos de izquierda con los demócratas, o medio de izquierda, o medio socialistas, o medio, ¿no es cierto?, que de alguna manera también han influenciado en mantener esos gobiernos. Apoyar. Alguna vez escuchaba a un diplomático norteamericano que había sido embajador en la época de Carter. Y él decía
que para entender la política exterior norteamericana había que entender que Estados Unidos, su política tiene dos ejes, que a veces pueden confluir, identificarse, y otras veces pueden andar muy separados. Los intereses norteamericanos y la democracia. Entonces, a veces los intereses norteamericanos no van con la democracia. ¿Qué optan en preferencia? Los intereses norteamericanos. Otras veces los intereses norteamericanos van con la democracia. Entonces, bueno, ahí más o menos se ajustan entre los dos ejes. Por eso es que nos explicamos, y hay un excelente artículo del coronel Camilli, ¿no?, publicado hace poco en la prensa de Buenos Aires, sobre qué está pasando en Siria y cómo Estados Unidos ahora apoya a las organizaciones terroristas que causaron el 11 de septiembre y que hoy día toman el poder en Siria. Ahí está. Intereses norteamericanos, democracia no. Bueno, pero esos intereses norteamericanos lo vemos en el petróleo, lo vemos en Bashar al-Assad, que de alguna manera mantenía su inclinación al grupo, llamémoslo el BRICS, ¿no? Cierta simpatía. Aparte los rusos tienen sus lugares de, no sé si mandaban, creo que también gas o algo a Europa, ¿no? Era un polo importante para los rusos en Siria, inclusive creo que tenían su base militar ahí. ¿Por qué los norteamericanos, cuando Siria no es un desafío para ellos, por qué fueron acompañándolo a voltear a Bashar al-Assad, que al final era un tipo, ¿no es cierto?, normal, más allá de que se va a 50 años de gobierno toda la familia, pero había ciertas libertades religiosas, es decir, no era un gobierno extremo como podemos tocar muchos otros, ¿no?, como el israelí, por ejemplo. Lo que pasa es que también en los análisis sobre la sociología política norteamericana entra un tema que a menudo no se tiene en cuenta, un factor importante, que una cosa son los gobiernos, demócrata y republicano, que tienen sus aristas de distinción, y ahora fundamentalmente en la sucesión Biden-Trump, ¿no? Entonces, se está poniendo si fuese posibilidad de que medio mundo esté incendiado a la llegada de Trump al gobierno, lo incendian. Ahora uno dice, pero ¿cómo esto? ¿Quién dirige esta cosa? Y es el factor, el estado profundo de lo que se llama en Estados Unidos, que causa asesinatos de presidentes, Kennedy, o atentados que no le salieron perfectos, como Trump, ¿no? Entonces, el tema es que, creo yo, que Biden representa una línea coherente del Estado profundo norteamericano y Trump no. Y vamos a ver qué pasa con ese gobierno. ¿Cómo denominarías el Estado profundo? ¿Quién es el Estado profundo? El poder tras el trono. ¿Y quién es? Poder internacional. El trono es de adorno, o algunas decisiones tiene en su poder. Y el poder tras el trono, bueno, es intereses. ¿Qué intereses? Hay etnoculturales y de dinero. Pero son las corporaciones, son los lobbies. Sí, son las transnacionales, ¿no? Acuérdate de un famoso libro de Servan Schreiber en los años 70, del desafío norteamericano. Yo me acuerdo, lo leí cuando era universitario y se me grabó esta parte. La segunda potencia económica del mundo después de Estados Unidos son las inversiones norteamericanas en Europa. Es Estados Unidos, ¿no? El dólar. Una redundancia. El dólar. Y eso es mucho interés, mucho poder. Sin duda, y lo ejercen. El que tiene poder lo ejerce, ¿no? Claro. Volviendo a lo nuestro, nosotros hemos visto, bueno, el foro de Buenos Aires, el foro de Lima, se inició, ¿no es cierto?, para digamos, intercambiar información, como bien decía, sobre la problemática militar, ¿no? Problemática, digo, los presos militares, etcétera. ¿Cómo se da en el Perú eso? ¿Es similar a la Argentina? ¿Es más? ¿Es menos?
cómo es la visión que tienen, ¿no es cierto?, en el Perú con relación a los militares, y si hay este escarnio que se generó político de la persecución, y jóvenes idealistas, como decían acá, en fin, de los subversivos. Después de una guerra, las experiencias históricas son la desaparición del pueblo vencido, la esclavización del pueblo vencido o la expulsión del pueblo vencido de los territorios ocupados y ganados por el vencedor. De la misma manera pasa en las guerras del siglo XX, aunque se hable de la guerra de tercera dimensión, la guerra de la cuarta dimensión y la guerra moderna y la de baja intensidad, son nombres para establecer cuál es la amplitud de tiro, de fuego, pero no para establecer el fin de la guerra, que al final siempre es el territorio de un país. Su población la desapareces, la esclavizas o la expulsas. Pero lo que es el sentido de la guerra es el territorio. Ahora, hay cambio de factores en la guerra moderna, por supuesto, se usan menos intensidad de fuego. La idea es, si se puede asustar al enemigo, aterrorizarlo, atemorizarlo, ese es el arma principal. Si puedes confundir al enemigo. Ahora, ¿cómo termina todo esto? ¿Qué se hace con el ejército vencido? Bueno, generalmente se usó al ejército vencido como población esclava. Y eso también pasó después de la Segunda Guerra Mundial, no hace mucho, y ya con los derechos humanos proclamados, ¿no? El ejército alemán, todos los que pasaron por el ejército alemán, que fue declarado organización criminal, ¿no?, por las leyes de Nuremberg, todos tuvieron 10 años presos. Algunos fueron los que sobrevivieron, ajusticiados, los que sobrevivieron. Si no eran, digamos, de organizaciones más criminales como ser de la SS o de la Gestapo, que los fusilaron o los ahorcaron a todos, los que quedan en sí del ejército alemán, la Wehrmacht, era gente que pasó 10 años presa. A partir del año 55, el restablecimiento del Estado alemán y la llegada no solamente de alemanes que estuvieron presos en campos de concentración en Estados Unidos, perdón, en Alemania, sino en otros países también, ¿no? Hasta de Rusia, soltaron a los que sobrevivieron, que fueron el 4% de los que capturaron. Pero también igual fue la División Azul Española, ¿no? Recién en el 55 también llegaron a Barcelona de regreso, etc. Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Quién perdió la guerra antisubversiva en Argentina, en Chile, en Perú, etcétera? Uruguay, etc. ¿No? En Uruguay. ¿La perdieron los subversivos o la perdió el Estado-Nación? No. El tema del fragor del combate bajo armas lo ganó el Estado-Nación. Pero si siempre se dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, la guerra política la ganó la subversión. Y en consecuencia, los veteranos que quedaron fueron diferentes situaciones, diferentes realidades, pero el mismo enemigo, el comunismo. Y el comunismo, así derrotado en las armas, sin embargo, volteó la tortilla, aún en las diferentes condiciones de cada país de los nuestros, y con fechas distintas, ¿no? Uno fue en el decenio de los 70, otro ha sido en el decenio de los 2000, como en el caso del Perú. El tema fue la derrota política de los militares, o de lo que significó el Estado-Nación frente a la lucha contra el comunismo, y luego la persecución judicial a los militares, que era el modo de vengarse de ellos. En el Perú, nosotros hemos analizado, cada vez que sucedía una victoria en la dimensión militar, armada, contra la guerrilla y el terrorismo, se convirtió en un caso judicial, sancionando especialmente al general que comandaba
esa victoria, o al oficial, si era de otros agrupamientos menores, que comandaba a esa tropa. Todas las victorias se convirtieron en casos judiciales. ¿Eso porque se abandonó el código militar? El código... Bueno, nosotros teníamos un código militar que su nutriente, su esencialidad, venía ya desde la Edad Media. En la Edad Media la justicia era entre pares. Entonces había una justicia, un fuero de lanzas, un fuero eclesiástico, un fuero universitario. En las universidades que se crean recién a partir del siglo XII en Europa, se creó inmediatamente el fuero universitario, que era si los estudiantes tenían un problema de disciplina o si los profesores tenían un problema delictivo, se juzgaban en el fuero universitario. Un juez común no era para ellos. Y lo mismo fue el fuero militar, que se conservó, el mismo el fuero eclesiástico hasta hoy día, pero en el caso del fuero militar, después por el canto de los derechos humanos, se le quitó la potestad de resolver casos de enfrentamiento con la subversión. Y se revisaron esos casos, ¿no? Y evidentemente un juez común no tiene la preparación, y eso lo he sabido yo y lo he constatado por la experiencia que he tenido en 30 años de ser abogado en este tipo de procesos penales. Un juez civil no tiene ni idea de lo que es el mundo militar. Y si un juez tiene que nutrirse de un conocimiento adecuado para juzgar una situación que desconoce, ¿cómo puede haber jueces que sean prejuzgadores de lo que es? Por ejemplo, en el Perú, un juez penal cree que una patrulla militar es una banda de delincuentes, porque es un juez que está especializado en hacer justicia entre bandas de delincuentes. Entonces ya mimetiza y resuelve mal. Y hubo después también que el juez militar, prototipo que venía desde la Edad Media, dejó de ser el profesional militar, hubieron reformas y la justicia militar hoy día es una justicia de abogados retirados que han tenido la especialidad como abogados militares, pero que tienen que estar retirados para ser jueces. Lo cual a mí me parece que, en primer lugar, yo, por más años que tenga yo en la posibilidad de haber sido asimilado a la Fuerza Armada, no soy un miembro de la Fuerza Armada, soy un abogado que podía vestir uniforme, pero no tengo la experiencia militar para entender cómo es que se puede juzgar a un hombre. El almirante Giampietri siempre me decía, un jefe conoce cómo van a responder sus soldados, no en el entrenamiento, sino cuando estamos en el campo de batalla. Claro, en la acción. Y a veces el entrenamiento no se puede realmente saber cómo va a reaccionar esa persona en un conflicto real. Entonces, se supone, claro, que un militar está educado, está formado con tales características. Por supuesto, defender, entrar en combates internacionales, en defensa del suelo soberano. Por supuesto que las circunstancias políticas o por influencia internacional, lo que fuera, bueno, se generaron otro tipo de guerras, como fueron las guerras internas o esta subversión, que me gustaría que me dé tu impresión. ¿Por qué surgen, no? ¿Qué es lo que surge? ¿Qué es lo que hace que eso ocurra, no? Pero al mismo tiempo tienen los militares, en su formación, tienen que tener un código acorde a su formación, como un sacerdote acorde al derecho canónico, o como bien decían los universitarios. Pero como también planteabas, ¿no? Cuando entran en el foro civil se deroga el código militar y empiezan en los tribunales civiles. El civil no tiene la menor idea cómo juzgar, lo hace, como bien decís, en valores a un sinvergüenza cualquiera, un ladrón, un criminal, en fin, que no es la misma formación de un militar. Pero con la diferencia de que muchos de los jueces civiles pertenecían al bando contrario en su momento, o eran socialistas o venían de las líneas de la subversión, que después se estudian, se reciben y van ocupando y se van
esa es la victoria de la guerra que recién planteaba. Ganan en el campo político, no en el campo militar. Eso lo entendemos y creemos que sigue siendo aberrante, ¿no? Porque no puede ser cualquier justicia aplicarse en una formación determinada. Tiene que entenderse por qué es. Todo esto se da, pero quiero que me des una impresión por qué se da. ¿Por qué se dan los movimientos guerrilleros en Hispanoamérica? ¿Por qué se da? Aquí hablaban de que había muchos pobres y en realidad un país de clase media. Peleaban por la democracia cuando estábamos en plena democracia. Es decir, y después vienen otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que crees que se da? ¿Quiénes lo financian? ¿Y por qué se da? La guerrilla y el terrorismo son los medios más adecuados para que el comunismo tome el poder, más adecuados a la concepción que el comunismo tiene de la política. El comunismo, así como la monarquía no tiene la concepción del sufragio universal para llegar a ejercer el poder en la sociedad política, de la misma manera el comunismo tampoco tiene el sufragio universal como vía para llegar al poder. La vía para llegar al poder por el comunismo, que esencialmente es una concepción de guerra. La economía la ve como una guerra contra los empresarios. La cultura la ve como una guerra contra la filosofía imperante. La sociedad la ve como una guerra de una clase contra todas las demás clases que tienen que desaparecer. La sociedad política la ven como una guerra contra el Estado. Siempre es una cosa, es pues la esencia dialéctica del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, que son el elemento ideológico fundamental del comunismo. Entonces, la guerrilla no es invento del comunismo, lo inventaron los españoles contra las guerras napoleónicas. Y el terrorismo, tampoco es invento del comunismo, aunque Mao Zedong lo desarrolla muy bien en sus obras, aunque no lo aplicó. La primera gran experiencia del terrorismo marxista fue la guerra de Argelia. Y eso lo documenta muy bien Philippe Trepied en la autopsia de la guerra de Argelia. Entonces, nosotros hemos tenido, en función del desarrollo de la doctrina comunista del uso de la violencia, primero la violencia del sindicato que debía ser la revolución, ¿no? Del bolchevismo puro, ¿no? Eso ha sido hasta que cuando Mao Zedong desarrolla el tema de las guerrillas y el terrorismo, que se practica como guerrillas, pero el terrorismo no se usó en China, sino recién en Argelia. Ahí los años son importantes. Años 30, 40, 50, 60, guerrillas. Ahora es Mao Zedong. Recién la experiencia argelina, que se produce en los años 50, que se hace conocer a partir del 58-59, y es la guerrilla cubana, ¿no? Entonces, y luego la experiencia del terrorismo en Argelia, que se universaliza, se estudia y recién aparece a partir de los años 70. Hasta los 60 hemos tenido guerrilla y a partir de los 70 hemos tenido guerrilla y terrorismo. Ha sido el desarrollo clarísimo entre la doctrina y las experiencias que se iban dando de la acción del comunismo. Entonces, nuestros países han sido sometidos a una guerra incesante desde hace 110 años, desde que se instala el primer país comunista en Rusia en 1917. Inclusive Buenos Aires fue una de las capitales del comunismo desde el inicio. Y hubo una reunión de partidos comunistas de toda América en Montevideo, en el año 1929. O sea, los 12 años que la URSS había sido creada. 12 años después, que no es mucho tiempo en ese momento, en inicio del siglo XX, para hacer una reunión de todos los partidos comunistas que ya existían en América Latina, en Montevideo.
1929. Entonces, todo esto ha sido una... ¿Quién lo financiaba? Pues agarraban un país y era la economía de ese país para alimentar la revolución mundial. Eso fue la estrategia de Lenin, la de Stalin e incluso de los disidentes, porque Trotsky también la tenía. La revolución era mundial. Donde uno ha avanzado, ayuda a los otros a avanzar. Ahora, el comunismo hoy día, en la mitad del Perú es ilustrada o emotivamente de izquierda. En esa izquierda, bueno, hay un socialismo que no saben ni cómo presentarlo ni digerirlo, hay marxismo comunista. Es un problema de élites también, pero más o menos captan a la mitad del país. La otra mitad son los que no saben quiénes son, entonces no son comunistas porque no saben quiénes son, pero tampoco tienen una identidad clara. Entonces hay derecha liberal, derecha conservadora, que son los más desunidos que hay, porque cada uno quiere ser un Führer, y incluso hasta derechas no políticas, ¿no? Como la derecha litúrgica, tridentina. Cada uno aporta, todos son de derecha. Yo la verdad que son términos tan relativos, como siempre lo fueron, que es difícil yo ubicarme entre las derechas e izquierdas, ¿no? Pero en eso soy medio josantoniano en mi visión, ¿no? Hay que identificarnos por lo que somos o lo que no somos, y no tanto por la ubicación relativa de lugar y tiempo. Ahora, en el comunismo peruano hay dos grandes sectores que están en lucha a muerte. Son más enemigos entre ellos que con el resto del país, que son el comunismo gramsciano, que nosotros le decimos los caviares, que son de pensamiento comunista, pero de economía liberal. Modelo chino perfectamente. Y el marxismo más clásico, que es el guerrillerista, el terrorista, que precisamente es los de los radicales de antes, que analistas como Grasset lo ponían como un trotskismo, ¿no? La línea maoísta era un trotskismo frente a la URSS, o bien una línea, digamos, que la URSS combatió bastante y que fue muy ayudada por combatir contra la URSS. Esa línea recibió la cooperación norteamericana, ¿no? Todo ese guerrillerismo y terrorismo. En eso ha habido un juego... Eso lo hemos visto, siempre, o por lo menos se mencionaba que eran dos caras de la misma moneda, ¿no? Un poco este liberalismo o este socialismo que era socialista en lo cultural, pero liberal en lo económico, ¿no? Claro. Responde a los mismos poderes, a las mismas corporaciones, todo igual. Y después tiene lo otro, el conservadurismo de derecha, liberal, que también es sometido a los poderes económicos o al poder internacional del dinero y en lo cultural no me importa que funcione esto. Entonces, habilita que eso funcione. Yo te preguntaba esto, ¿por qué? Porque muchas de las revoluciones, o por lo menos muchos de los grupos subversivos, eran financiados o por lo menos recibían apoyo de Inglaterra, por ejemplo, o de Israel, de Estados Unidos, ¿no? De diferentes... Donde uno dice, pero se supone que los comunistas rusos, hasta ese momento, estamos hablando del año 70, el 89 recién cae ¿no es cierto? La perestroika, viene la perestroika, pero hasta el 89 todavía eran todos en convulsión. ¿Cómo se podía entender que los países occidentales financiaran este pseudo comunismo que era progresista pero era violento? Y los comunistas no lo hacían. Me parece que hay dos elementos que ocurren a lo largo del siglo XX. Los marxistas escapan de Alemania en los años 30, con el advenimiento del régimen nazi. Los marxistas intelectuales. Y encuentran refugio en las universidades norteamericanas. Entonces hay una transfusión ideológica de la Alemania de Weimar, ¿no? Socialdemócrata, a Estados Unidos. Luego, durante la guerra, Estados Unidos fue aliado de Rusia. Y hay analistas que mencionan, con medios probatorios que
dan cuenta en sus investigaciones de que hubo una fuerte infiltración soviética en Estados Unidos en esa época, en virtud de esa alianza política y militar en la que estaban. En un momento, un alto jefe de inteligencia ruso, su hermano era también un jefe de inteligencia norteamericano, hermano de padre y madre, y estaban en los dos sitios. Entonces, y luego... ¿Te acordás del apellido de ellos? No, ahorita no. Pero te lo mando llegando veo mis fichas y te lo... Seguramente son del poder internacional del Sí, son etnoculturales. Claro. Y luego, en los años 60, llega la escuela marxista francesa a las universidades norteamericanas. Entonces, la universidad norteamericana, o sea, la institución universitaria, tanto la de los 7, 9 universidades de la liga fundamental que tienen, como la de Berkeley, por el lado del Pacífico, han sido fuertemente influenciadas por el marxismo, pero desde hace 70 años. Entonces, si nosotros queríamos pensar que protegíamos a nuestros hijos enviándolos a estudiar a una universidad norteamericana, era peor ideológicamente de las que teníamos acá en nuestros países. Por eso se explica que los hijos de los empresarios que ya tienen 50 años o más sean de izquierda y piensen como izquierdistas, aunque tengan una fortuna en sus bolsillos. Bueno, y los vemos en profesores en las grandes universidades norteamericanas que son socialistas, o en Inglaterra, ¿no es cierto? Tantos que hay. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, en esto, obviamente, bueno, se ha dado lo que bien decís, pero son dos caras hoy de una misma moneda, ¿no? Hoy vemos que, bueno, ya el socialismo o progresismo ya quedó medio relegado a un costado, ahora estamos entrando en una variante de una derecha nueva o la nouvelle droite, ¿no? Que dicen, la nueva derecha que, bueno, que también es tan tiránica como la otra, como la socialista. Entonces quiero, si vos podés percibir algo del Perú, si se percibe algo como lo que estamos percibiendo acá en Argentina. Vamos en pequeño corte, volvemos enseguida con nuestro querido amigo Sergio Tapia. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en este segundo bloque con nuestro gran amigo peruano, abogado, Sergio Tapia. Sergio, había quedado en el bloque anterior, medio estas izquierdas y derechas, ¿no? Que hablábamos, todos financiados por la misma, porque hay un poder internacional del dinero. Cuanto más se dividan, divide y gobernar, es un poco la metodología. ¿Cómo ves esa? Había quedado en el bloque anterior que hay una derecha, ¿no?, nueva, liberal acá,
que está haciendo fervor y que lo ponen a Milei como si fuera el paladín, ¿no es cierto?, de la libertad, donde en realidad no hay nada más que un esquizofrénico, pero de repente tenés en otros países que también estamos en el otro lado, ¿no?, que también tienen su mambo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves en el Perú? Dijiste un poco la caviar, ¿no? ¿No es cierto? Que hablabas que eran socialistas en lo cultural, liberales en lo económico, pero esto empieza a mutar ¿cuándo? ¿Y hoy cómo lo estás viendo? Bueno, Gramsci es un fenómeno interesante, Sí. porque él se da en los años 20, cuando recién está plasmándose en un hecho político lo que es la línea marxista-leninista. Y él, sin embargo, en paralelo en los mismos años está planteando otra cosa, que no se debe llegar por el marxismo al poder con un golpe de Estado, ni con una revolución armada, sino con una revolución que no tenga tiempo, una estrategia sin tiempo, que fue la que adoptaron los chinos posteriormente, ¿no? Y que era la culturización. Ahora, el terrorismo es antigramsciano, porque para Gramsci lo fundamental era convertir a un ser humano con pensamiento marxista. La teoría más bien de los bolcheviques, ¿no?, era convertir a un Estado desde el poder en marxista. A la población ya veían cómo la serruchaban, ¿no? Es de la revolución de abajo para arriba. No era de abajo para arriba, o sea, era la negación del bolcheviquismo, Claro. ¿no? Era el golpe de Estado, ¿no?, como lo hacen contra los zares, contra el zar. Y lo que es interesante es que, sin embargo, el terrorismo, como lo plantea Mao Zedong, es la sustitución de la convicción ideológica por el temor. Era normal. ¿Qué podía entender un chino de marxismo en los años 20, 30, 40 y hasta ahora? Si su realidad, fuera de las provincias que hoy día vemos tan desarrolladas, son las provincias marítimas de China, pero detrás de eso hay toda una China que es la milenaria, que no ha cambiado todavía, y que es la gran población de China, y que todavía la muralla china, no la histórica, sino la actual, funciona, ¿no? No hay libertades, se saben muy pocas cosas de lo que pasa en las provincias mediterráneas de China. Bueno, el tema es que el terrorismo es lo más antigramsciano porque no es crear cuadros ideologizados, es crear cuadros bajo efectos de un temor insuperable. Que además eso se ha hecho de antes, ¿no? O sea, ¿cómo los romanos gobernaron la paz romana? O eres amigo nuestro o desapareces, ¿no? Y eran terribles la maquinaria militar romana y la represiva. Y también fueron igual los persas, fue el método antiguo, ¿no? El temor, bueno, eso todavía está vigente por el comunismo. Entonces el comunismo nos agarra con unas pinzas en que es o te convences y bailas a nuestro ritmo porque te gusta bailar, o te pasará todo esto y entonces baila a nuestro ritmo aunque no te guste, ¿no? Es una imposición salvaje. Ese es el comunismo. Ahora, el liberalismo ante el comunismo es la defensa de un interés, la defensa del interés de la propiedad privada, no la legítima, sino la propiedad privada liberal, que es otra cosa, que ya es una ilegitimidad, que es la propiedad privada como me da la gana. Es el Estado no como autoridad de la sociedad política, sino es el Estado liberal, es el Estado mínimo. Todo lo que exceda a un mínimo del Estado es un problema intolerable, pero que hay que padecerlo porque peor es nada.
pero siempre ha sido la crítica al liberalismo, crítica clásica, de que para el liberalismo, si tú quieres realizar el liberalismo concretamente, el Estado solamente se ocuparía de la baja policía, ¿no? De recoger la basura, no debe haber ninguna autoridad más. Y perdóname, pero creo que Milei iba por ese planteamiento desde el inicio de su campaña. Es la minimis, por eso es la concepción anárquica, ¿no? Libertario anárquico. Que vamos a ver si eso es liberalismo o no. Sí, es el liberalismo de los ultramontanos de la Revolución Francesa y el liberalismo de Rousseau en el Emilio, ¿no? Pero siguen siendo ese liberalismo, la libertad, viva la libertad, y que yo, es una engaña pichanga, porque en el fondo es anular al otro. Mientras yo tenga razón, está todo bien, mientras todo esté encuadrado en esto, está la libertad, si no, no hay libertad. ¿Cómo se entiende entonces esa nueva derecha? Bueno, pero siempre fueron así, ¿no? No, el liberalismo era materialista como es. Era su escudo de inicio de la Revolución Francesa era libertad, fraternidad, igualdad o muerte. Pero esta es mi libertad. No, es libertad o muerte. O sea, la libertad como yo la entiendo y te la doy, o muerte. ¿Esa es libertad? ¿Esa es la libertad? Sí, bueno, siempre fue coactivo, es un liberalismo. Por eso es que decían que el liberalismo del siglo XX de la segunda mitad del siglo XX se había producido en estados totalitarios, en estados autoritarios. Por ejemplo, el éxito de Milton Friedman era porque se había puesto en Asia en los estados que eran totalitarios o autoritarios. Bueno, Estados Unidos mismo. También. La libertad es relativa, ¿no? Con el derecho norteamericano que dice tu libertad termina donde empieza la mía, o sea, ¿cuál es la distancia de la libertad que uno tiene? Puede hablar en la medida que no pueda accionar. Pero así también fue la Revolución Francesa. Ahí tenemos, es decir, libertad, fraternidad y igualdad. ¿Y cómo explica el capítulo de Lavandé? Ellos no tenían libertad, ni eran iguales a los demás, ni había fraternidad. Los destrozaron, los desaparecieron. O bien el bombardeo que ocasiona en Lyon, la ciudad de Lyon era maravillosamente linda hasta la Revolución Francesa, después cambió. La demolieron a cañonazos, los revolucionarios. Bueno, lo mismo pasa, como bien mencionaste, los alemanes, ¿no? Después de la guerra. Más allá de que los derechos humanos y todo se suponía que era volver a rescatar, bueno, eliminaron 1,5 millones de alemanes en un campo de concentración, ¿no es cierto? Pero mataban de hambre. Lo mataron de hambre, un horror, que eso fue el presidente, que fue después fue el presidente de Estados Unidos, ¿no? Eisenhower, y después tantos otros que estuvieron envueltos en el tema. O sea que grandes criminales, ¿no? Los crímenes de los buenos, como decía Joaquín Bochaca. Pero eso es lo que hace, esa es la dirección que tiene la Corte Interamericana. El subversivo es una persona que hay que hacerle monumentos, darle dinero y reconocer que su juicio, donde lo sancionaron por sus delitos, es algo contra los derechos humanos. Y el militar que defendió a la sociedad frente a estos violentistas es un abusivo y hay que justiciarlo. Hoy en día en el Perú hay presos militares. Sí. Se tiene una idea, ahí llevan una idea general, es decir, más o menos como hace la Unión. Bueno, lo que pasa, sí hay una estadística, no la tengo en la cabeza, te la puedo hacer llegar, ya que tú tienes este programa en forma permanente de análisis, pero sí te puedo distinguir por lo siguiente, ¿no? Hay casos que se han reabierto porque los mandó la Corte Interamericana reabrir. Hay casos... O sea, llegaron a la Corte Interamericana. Hay casos que la Corte Interamericana no aceptó. Nunca mandó a reabrir estos casos y se han reabierto. Y hay casos que nunca llegaron a la Corte Interamericana y se han procesado a los militares sin mandato de la Corte Interamericana. O sea, tenemos de las tres opciones.
la Corte ordenó nuevos juicios a los militares a pesar de los juicios nacionales que había habido. Bueno, la Corte no ordenó juicio porque no aceptó el caso y el juicio se hizo. Y la Corte nunca conoció ese tema porque nunca se lo presentaron y los juicios se hicieron, violando el non bis in idem, que en un caso no se puede ver dos veces. Entonces, la peor cosa que ha pasado en el Perú es la violación del sentido mínimo de la ley penal. Entonces, ahora, ¿cuántos hay? Mira, basta uno, pero no es uno, son varias decenas. Yo he leído de los archivos mismos del Tribunal Constitucional un expediente en el cual un menor de edad, porque para nosotros mayores de edad eran en algún momento los de 21 años, los 18 con responsabilidad relativa, de 18 a 21 ya plenamente responsables penalmente. Ha habido soldados del servicio militar obligatorio con edad penal relativa que tienen a su favor, reconocidos por las leyes de esa época, el tema de que la sanción es a la mitad, etcétera, ¿no? No son bebés, no son niños, no son adolescentes, pero son jóvenes con responsabilidad penal relativa. Y no le aplicaban esas cosas. Y la prescripción era mucho más, de términos mucho más rápidos que para otros casos de adultos, y tampoco se han aplicado. O sea, la peor violación de los derechos humanos que está escrito y por prevaricato no se las daban. Esa es la justicia inspirada en los derechos humanos que el Perú viene aplicando, en especial a partir de este siglo XXI. ¿Hay alguna organización que esté llevando cuenta de eso, como la Unión de Promociones aquí? Digamos, no, que se ocupe de saber, de llevar un número, si vive, si se murieron en cautiverio, si, qué sé yo. Las propias instituciones militares llevan esto, ¿no? Estas instituciones militares son parte del Estado, del Poder Ejecutivo, ¿no? Llevan ese control y anuncios. Pero también hay organizaciones de oficiales retirados que con mayor libertad, porque ya son ciudadanos sin ningún recorte a sus derechos políticos, emiten opinión, no digamos solamente sobre ese tema, sino hacen análisis de la situación del país, de la violencia, de cosas como, por ejemplo, el otro día la Presidenta de la República inauguró un nuevo colegio y le habían puesto el nombre de un exguerrillero. Ahí, evidentemente, sale una institución formada por oficiales en retiro, muy activa y muy prestigiada en el Perú, que es la Unión Naval, que preside el vicealmirante Javier Bravo Villarán. A veces también las situaciones hace que a un caso determinado el Consejo de Almirantes, que es la reunión de todos los excomandantes generales, emitan pronunciamientos. Entonces o bien la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes. Entonces son instituciones que han existido de antes del problema, no son instituciones privadas, como el caso que me has mencionado, sino son instituciones de larga data, algunas creadas por ley, o sea, de derecho público, que hacen este tipo de pronunciamientos y análisis. Pensé que era... Yo le voy a pedir, señor director, si pone la situación de causas judiciales. Esto es una ayuda, un envío que nos hace la Unión de Promociones y no queremos terminar el año sin mencionar el tema, ¿no es cierto? Pero dice, el avance de las causas judiciales que llevan a cabo en distintos juzgados de nuestro país en perjuicio de camaradas de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles presenta a la fecha el siguiente cuadro de situación. Entonces ponemos, al 30 de noviembre del 2024, procesados hay 778, ¿no? De los cuales hay 19 detenidos en establecimientos penales u otras instalaciones de todo el país. Hay condenados, que son 1075,
de los cuales 105 detenidos en establecimientos penales u otras instalaciones de todo el país. Y total en general, entre los procesados y condenados, son 2.736, que incluyen muertos, procesados, imputados, no procesados, condenados y absueltos. Presos políticos muertos en cautiverio, o sea, presos, 870 hasta la fecha, que desde el 10 de diciembre del 2023, 41, o sea, desde el 10 de diciembre al 10 de diciembre de este año, 41 muertos en cautiverio, y equivale al 31,80% del total en general. Si vemos la otra placa, en la cual dice la otra parte de la verdad, prisiones preventivas sin sentencia firme, ¿no es cierto? En especial, atención, promedio de los años de prisión son 9 años con 60, promedio de los años absueltos en debate 7 años, años de prisión preventiva, estamos hablando dentro de los 2 años 38, ¿no? Prisión entre los 2 y 3 años 31, entre los 3 y 60 años, 6 años 134, entre 6 y 10 años 157, entre 11 y 15 años 186 y prisión preventiva para más de 16 años 19 presos políticos. Esto es considerado y así es denunciado por imposición e incumplimiento de condenas ilegales anticipadas. Esa es la situación de nuestros militares presos. Bueno, yo te puedo comentar, no he traído una tabla estadística, pero sí te puedo hacer con conceptos. Además de esta relación de que todos los hechos en el Perú fueron juzgados por la justicia militar. En un estado de cosas, en un estado de organización, cuando empezó el terrorismo, que fue en los años 80, en el cual si había alguien que se oponía a que un juez militar conociera una causa, en el viejo sistema del fuero militar, podía hacer una contienda de competencia que lo resolvía la Corte Suprema. Y la Corte Suprema resolvió, excepto un caso, todos los casos a favor del fuero militar. Ahora, algunos casos no se plantearon contienda, no en todos los casos. Entonces, siguieron igual. Ahora, sin embargo, todos los casos militares, los que habían sido objeto de un pronunciamiento de la Suprema dándoles la competencia al fuero militar y no al fuero común. E incluso ese que fue al fuero común, todos pasaron por una segunda investigación a partir del año 2000, alegando que era lesa humanidad, alegando que era la Corte Interamericana, alegando que era violación de derechos humanos. Interpretados totalmente arbitrarios, con interpretaciones arbitrarias, y solamente con la idea de sancionar a los militares. Y muchos militares que habían sido absueltos antes fueron condenados después. Ahora, te puedo mencionar que hace un mes más o menos sonó mucho un caso muy injusto. Yo más o menos conozco cómo fue la organización naval en los Andes, donde no hay buques, pero que la Marina contribuyó a la pacificación nacional luchando contra la subversión y el terrorismo, dejando los buques y los submarinos y yendo a patrullar a pie por los Andes, por su compromiso con el país y su fraternidad con el ejército de tierra para que no estuviesen ellos solos en este tema. Bueno, había entonces en el departamento de Ayacucho, donde se originó la violencia del Partido Comunista del Perú, mal llamado Sendero Luminoso, un capitán de fragata, un comandante, un teniente coronel, un capitán de fragata en la ciudad de Ayacucho. Y como jefe en la provincia donde se había, nosotros tenemos departamentos y provincias, en la provincia donde le habían dado a la Marina la competencia, un capitán de corbeta, o sea, un mayor, y 2 cuarteles,
al mando de tenientes primeros, que son Oficiales capitanes. jóvenes, claro. Bueno, han condenado a un hombre de 82 años que fue capitán de fragata en 1984 en la ciudad, que era un oficial coordinador de Estado Mayor, sin mando de tropa. Estaba a 100 kilómetros del lugar donde presuntamente hubo lo que es donde se la el acusa. escenario del crimen. Claro. Él no daba órdenes, las órdenes las daba el que estaba en la provincia. Sin embargo, el juez no tiene idea de lo que está juzgando, solamente ve militares con cara de monstruos y los manda presos, aunque tengan 82 años, sin las exenciones y demás misericordia que hasta los reyes han tenido frente a la justicia de los que caían en desgracia. Tienen una especie, nosotros tenemos a un tal Berbisky, ¿no es cierto?, que fue de la guerrilla, fue informante, fue todo, ¿no? Y este Berbisky es el que firma con Néstor Kirchner en lo que se llama el pacto, ¿no?, donde, bueno, todas las leyes de punto final y obediencia de vida que se habían cerrado con Alfonsín, el presidente Alfonsín y Menem, se reabren y vuelven todos a ser juzgados, habiendo ya sido juzgados, o sea, se viola el tema de juzgar por la misma causa 2 veces, y bueno, y en ese pacto dicen, bueno, acá yo necesito un enemigo. El enemigo van a ser las Fuerzas Armadas. Y ese es el acuerdo que tiene con Berbisky. Y ahí empieza la persecución militar, por el foro civil, que ya era, ¿no es cierto?, muchos guerrilleros, muchos de izquierda, ya eran jueces y se habían promovido durante todos estos periodos, Alfonsín, Menem, etc. ¿Hay algo parecido? ¿También se dio lo mismo allá? Te digo en el sentido... Yo pienso que acá en Argentina, en tu país, han tenido el descubrimiento de la pólvora. A nosotros ya éramos nosotros no era un invento, sino ya era la mercancía que nos vendían, ¿no? Ya descubierta. Entonces no tenemos un Berbisky, pero sí tenemos a mucha gente que ha colaborado, ejecutado las cosas que acá se cocinaron. Acá fue antes, pues. Tanto el hecho del acto, los actos terroristas fue en los 70, nosotros lo tuvimos en los 80. Y los juicios se empezaron acá en los 80 y nosotros los hemos empezado en el 2000. Entonces, ahí en el caso nuestro ya bebían de la experiencia argentina, usaron la Corte Interamericana mucho para crear un nuevo derecho que no está en la Convención Americana. La Convención Americana, en el derecho internacional está muy claro que en los preámbulos de los tratados son muy importantes tenerlos en cuenta para la interpretación de los artículos, porque se dan ahí la doctrina finalista, teleológica de los tratados. En el segundo párrafo del preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos dicen que este sistema interamericano de derechos humanos es supletorio del derecho nacional y se ha convertido, por arte de Birlibirloque, más bien en superior al derecho nacional. Pero lo que dice un juez de la Corte no es en suplencia de lo que faltaría por el derecho nacional, sino es por encima del derecho internacional. Claro. Han cambiado, han transformado, han cambiado el derecho, porque les ha dado la gana. Y los demás se la creen, porque hay que aceptar la naturaleza de la Corte Interamericana. Bueno, es lamentable, pero es así. No sé, veo que acá por lo menos hay un poquito más de organización. Yo lo hablaba con uno de los dirigentes de la Unión de Promociones y plantea que acá tienen másters hechos en cómo ver toda esta situación y cómo analizarla, ¿no?, que en otros países no la tienen. Acá está esta organización que tiene Berbisky, que de repente dice, bueno, viene alguien, se queja a ellos y ellos automáticamente denuncian a fulano y chao, la justicia
Bueno, se mueve. tenemos... ¿Quién denuncia ya? Si siguen denunciando, no sé. El sistema, Acá sigue. el sistema es así. Los comunistas hacen política fuera de sus partidos políticos también, en unas organizaciones que se llaman ONGs, que jurídicamente no existen, no es una categoría jurídica, un nombre Claro. que no es jurídico. Claro. Lo jurídico es de asociación civil, fundación, empresa. Este es un ONG, nombre, no, un sello. pero suena, pues, organización no gubernamental. Viene en realidad del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas es una organización de estados. Entonces, cuando alguien que no es el Estado va a las Naciones Unidas, no va a hablar de la guerra, va a hablar del desarrollo económico, entonces dicen, tú eres ONG, o sea, eres una organización no gubernamental. Eso, que es el derecho internacional para lo que es el desarrollo económico y social, es lo que han adoptado como un nombre que le da caché los marxistas a sus organizaciones, que son verdaderos estudios de abogados. Pero como no se presentan como estudios de abogados, pueden hacer cosas que los abogados nunca habíamos pensado que se podían hacer, como por ejemplo ser tan amigos de los jueces como que los jueces son hasta miembros de estos ONGs. Sí. ¿Cómo habría un juez miembro de un estudio de abogados para que justamente juzgue causas del estudio? Eso es un delito, ¿no? Totalmente. Pero eso sí lo hacen. Entonces, la organización marxista que se ha montado con inteligencia, con viveza, con mucha inmoralidad y delito, es una organización privada que hace las veces de estudio jurídico sin que se llame como tal, porque la ONG les da el camuflaje. La ONG es algo que puede entrar a los juzgados, gritar a los jueces, escribir libros en nombre de los jueces y tener mucha información de los jueces, porque no es un estudio de abogados, es una ONG. Segundo, los propios personas marxistas han infiltrado las fiscalías, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos marxistas que, en sus causas de interés ideológico y de camaradería, ¿no?, de fraternidad, de comilitancia, asumen conocer casos para defender a su gente. Cosa que sería abominable, impensable en el derecho como era antes. Lo que pasa es que vivimos en un derecho subvertido, ¿no? Y no nos damos cuenta, estando tan adentro del bosque, que estos son los árboles. Es lamentable, pero es así. Sergio, hemos llegado al tiempo, te agradezco muchísimo por habernos acompañado, haber estado, haber charlado esto, un poquito de Perú, un poquito nuestro, hay mucho para hablar todavía, ya tendremos otra oportunidad, pero te agradezco mucho. Te agradezco, Juan Manuel, de estar acá en tu programa Contracara y encantado siempre de visitarte. Y por supuesto te deseo una feliz Navidad a vos, tu familia, a nuestros hermanos peruanos, y que el 2025 nos encuentre unidos en el combate por el bien. Así es. Muchas gracias. A todos ustedes, qué interesante lo que veníamos hablando desde el punto de vista peruano, nuestro también, ¿no? Con la diferencia de que, bueno, que acá en el mundo entero ha estado patas para arriba, ¿no? En todo este aspecto, no cabe la menor duda. Todo fue una época muy difícil, sin duda, y vemos la cantidad de presos militares, la aberración también de los juicios, ¿no? El negocio de la justicia, ¿no es cierto? Y todo esto que también forma parte de la aberración que estamos viviendo. Pensábamos que este gobierno, ¿no es cierto?, que asumía nuevo, pensábamos, estaban los que pensaban, yo nunca lo pensé, pero bueno, se supone que teniendo una vicepresidenta, hija de militar y también militante por los presos militares, se iba a dar una liberación, ¿no? Como se suele pedir un perdón en la época de Navidad o fin de año. Siempre se pide un perdón presidencial, ¿no es cierto?, para liberar a los presos en cautiverio, en este caso los militares. Pero no se dio el año pasado, cuando asumió el gobierno de Milei, y no se ve
en una visión muy cercana que esto se dé. Muy probable que no se dé. Hay otras prioridades que tiene el presidente de la Nación, que es en los números, en el dinero, un poco su tradición lo marca, y no en las promesas de ver esta realidad y poner un punto final. Siguen estando los mismos personajes atrás, influyendo y generando discordia, enfrentamiento y condenas o cautiverios o, ¿no es cierto?, a más presos militares, y esto sigue. Como lo mismo el tema de la vida. Tanto se hablaba que la vida... Bueno, el aborto sigue acá en la Argentina y siguen muriendo niños todos los días, ¿no es cierto? Y el presidente tiene el poder de suspender por lo menos el periodo de tiempo que corresponda a él. Es decir, no se van a morir más niños acá, no va a haber más abortos. Sin embargo, mira para otro lado. Entonces, cuando hay tantas esperanzas en un sector que le ponen tantas fichas, creo que también es una gran ingenuidad o esperanza. De algunos dicen, bueno, este otro me va a condenar por siempre, capaz que este no. Y en realidad estamos viendo que, como bien hablábamos en el programa, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Son liberalismos que le importa, ¿no? Son socialismo en lo cultural, liberal en lo económico, el otro es liberal en lo económico y no le importa lo social. Y estamos en la misma brecha. Pero hay gente que muere, y muere todos los días. Estamos hablando acá, 700 y tantos muertos, ¿no? 780 muertos en el periodo de este año, o por lo menos en lo que va. Es mucha gente. Y cada vez mueren más porque están más grandes, son mayores. Y la verdad es que no veo la justicia que sea ecuánime. Tenemos todos los subversivos afuera ganando dinero, subvencionados y con grandes subsidios, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse. Bueno, ahí vemos la injusticia, que la sociedad argentina también tiene que ser partícipe para ser ecuánime, y aparte de ser ecuánime, ver por el bien. Acá se batió una guerra. Y la guerra tiene sus excesos. Estamos perdonando a Israel, que bombardea todo, niños, hospitales, qué sé yo, y bueno, y justifican lo de Israel, ¿no es cierto? Y no va preso ninguno allá todavía. Y acá está pasando exactamente lo mismo. Así que tenemos que tener una balanza que sea un poquito más ecuánime, especialmente en estas Navidades, ¿no? Que tenemos que repensar la Argentina para adentro y pensar la Hispanoamérica para adentro también, para poder brotar algo nuevo, ¿no es cierto? Y que traiga paz, y traiga tranquilidad, y traiga concordia, que es lo que tanto necesitamos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, y feliz Navidad para todos. Este es de los penúltimos programas, así que saludos a todos y gracias por acompañarnos.